Yo quiero que vaya a la palabra del Señor. Estamos meditando la palabra de Cristo. Hemos comenzado hace 3 domingos atrás una serie de mensajes que el Espíritu de Dios ha estado motivando en mi corazón. Como al principio de la pandemia les hablé mucho de la venida del Señor y del tiempo profético que estamos viviendo. En este tiempo, el Espíritu de Dios a mi esposa y a mí nos ha puesto que podamos enseñar y aprender también. Porque cuando nosotros le enseñamos a ustedes, también estamos aprendiendo acerca del Espíritu Santo de Dios. A veces conocemos al Espíritu Santo de Dios porque como pentecostales, ¿verdad? Que sí hablamos mucho del poder del Espíritu, de la unción del Espíritu, hablamos mucho del bautismo del Espíritu. Mire, 3 temas que todavía no he tocado. Pero el Espíritu de Dios ha traído un poquito más de profundidad sobre este tema en mi vida. Y el primer tema que desarrollamos fue el Espíritu nos anhela. El segundo tema que desarrollamos fue, mi amado hermano, el sello del Espíritu Santo de Dios. Y esta noche vamos a hablar acerca de las primicias del Espíritu. Próximo mensaje que ya lo tengo, vamos a hablar, mi amado hermano, realmente esta noche, del Espíritu de vida, y el próximo mensaje, las primicias del Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor es tan poderosa que hay tantos ángulos, ¿verdad que sí? Hay tremendas revelaciones de parte de Dios en textos que por más de 35 años he predicado con aquellos que tienen muchos años con nosotros. Pero quiero que vaya rápidamente, por favor, al versículo 2 del capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 2. Y dice la Biblia en ese versículo 2, después tocaremos el 1 también, pero miren lo que dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una de las cosas que primero, por eso se llama la ley del Espíritu de vida este mensaje, el Espíritu de Dios me mostró, es que antes, dice esta escritura, nosotros vivíamos esclavos del pecado, vivíamos esclavos del temor a la muerte, y la revelación que el Espíritu de Dios me daba es porque todo aquel que no tiene a Cristo, la ley del pecado y de la muerte lo tienen sujeto. Así que, qué tremenda realidad es esta preciosa noche entender de dónde Dios, ¿verdad que sí, nos ha sacado? La Biblia dice que estábamos esclavos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y esa ley que ese versículo 2 menciona, oiga, tremendo, este versículo dice que la ley del pecado y de la muerte fue sacada, para que usted me entienda. Fue desechada. Acá la escritura dice, ustedes fueron liberados. Otra versión dice, ustedes fueron libres por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Fueron libres de la ley del pecado y de la muerte. Así que una de las cosas que realmente el Espíritu de vida que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, una de las cosas que el Espíritu de vida, hermano amado, ha hecho en tu vida y ha hecho en la vida mía es librarnos del pecado y librarnos de la muerte. Por eso nadie puede, hermano amado, experimentar la vida de Dios sin haber nacido de nuevo. Porque aquel que no ha nacido de nuevo, si usted está escuchando este mensaje y usted no ha nacido de nuevo, yo quiero decirle que usted es un esclavo. Que hay una ley, dice la palabra del Señor acá, espiritual, diabólica, satánica, que lo está llevando a que usted pueda practicar el vivir, dice la Escritura en el versículo 1, conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Los únicos
Son las buenas noticias que tengo esta noche para ustedes. Los únicos que podemos vivir en el espíritu de vida que Cristo nos ha dado son aquellos, hermanos, que conforme al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, podemos tener autoridad sobre la ley del pecado y sobre la ley de la muerte. Y esa autoridad no viene de porque somos buenos. Esa autoridad no viene porque nosotros sí que wow, lo merecemos. No. Esa autoridad que hoy tenemos para poder no andar conforme a la carne, sino andar conforme al Espíritu Santo de Dios, nos la ha dado Jesucristo. Por eso, esta noche de Santa Cena, ¿cómo no celebrar? Esta noche de Santa Cena, ¿cómo no decirle, Señor, gracias porque nos has librado de la ley del pecado y nos has librado de la ley de la muerte? Por eso hoy más que nunca debemos de levantar nuestras manos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y hoy más que nunca debemos de entender que este es el tiempo que el Señor hizo para que tú tengas una relación personal, para que andes conforme al Espíritu y para que una ley diferente al del pecado y de la muerte, porque no es que ahora puedo hacer lo que yo quiero. No. El Señor nos cambió de la ley del pecado y de la muerte a la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Así que no es que nos gobernemos nosotros y que podamos hacer con nuestra vida lo que queramos. No, nos sacó de la esclavitud del pecado, nos sacó de la esclavitud de la muerte, pero ahora nos puso, mi amado hermano, a ser, para que usted lo entienda, siervos, esclavos, por decir así, de Jesucristo, para que por medio del espíritu de vida que está en nosotros, una nueva ley nos gobierne. Cuando uno entiende eso, cuando uno comprende lo que la palabra del Señor, mi amado hermano, nos dice, entonces entenderemos por qué la Biblia dice, Roy, no andes conforme al deseo de tu carne. No andes conforme a tus pensamientos naturales y humanos. Deja que mi espíritu, la ley del espíritu de vida en ti, haga que camines conforme al espíritu de vida, al Espíritu Santo que yo he puesto sobre ti. Y cuando entendemos eso, porque muchas veces me ha pasado, cuando yo le digo a la gente, pero tenés que aprender a no caminar conforme a los deseos de la carne. Y tenés que aprender a caminar conforme el Espíritu Santo de Dios quiere guiarte y quiere dirigirte. Lo primero que algunos hermanos recién convertidos especialmente, y algunos viejos que también no quieren entender, ¿verdad que sí? Lo primero que la gente le pregunta a uno es, ¿pero qué es andar en la carne? ¿Qué? ¿Ya no puedo hacer más nada de lo que antes hacía? ¿Ya no puedo caminar como antes vivía en la ley del pecado y de la muerte? Y la verdad es que cuando uno ve en la palabra del Señor que no caminemos, que no andemos conforme a la carne, a veces no tenemos idea de lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Y yo quiero que usted esta noche, ya que estamos estudiando la palabra del Señor, vaya a Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1 nos enseña qué es andar conforme a la carne. Y la Escritura dice, y él, dice el apóstol Pablo, hablando acá a la iglesia de Éfeso, os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vio que otra vez menciona el apóstol Pablo lo que él habla en Romanos 8:1. Ya no estáis viviendo conforme a la ley del pecado. 8:1-2 les dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1, les dice, ahora tienen vida. Y les dice, por cuanto estabas antes, dice acá, muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era la realidad que vivíamos. No podemos ocultar eso.
Antes de venir a Cristo había una ley, era una ley diabólica, era una ley satánica, era una ley, mi amado hermano, demoníaca realmente, que nos tenía esclavos, que nos tenía muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿No sabe una cosa? La palabra de Dios enseña un poco más profundo y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Así que el mundo allá afuera, el sistema, está hablando el apóstol Pablo, definitivamente vive muerto en sus delitos y vive muerto en sus pecados. Pero cuando habla de ti, cuando habla de mí, la palabra dice, Roy, tú anduviste en otro tiempo siguiendo esa corriente que el mundo sigue. ¿Cómo queremos que la gente entienda el evangelio sin haber nacido de nuevo? ¿Cómo queremos que la gente comprenda que el Señor lo sacó de la muerte, lo sacó, hermano, ahí lo dice, de sus delitos y de sus pecados? Y oiga, y profundiza la Biblia y dice que era un espíritu, una ley, que los tenía esclavos. Y dice, fíjese esto, porque estoy diciendo que era un espíritu, porque dice, el mundo sigue la corriente, oiga, de ese mundo carnal, conforme, escuche esto, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que la ley que acá habla, la ley del pecado, a la ley, mi amado hermano, que nos tenía esclavos, la ley donde corre la gente en sus delitos y pecados, definitivamente tiene una influencia espiritual que la palabra de Dios le llama el príncipe de la potestad del aire. Es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Gloria a Dios. Mientras yo estudiaba este tema acerca del espíritu, la ley del espíritu de vida, yo decía, gloria a Dios que ya no nos gobierna este espíritu. Gloria a Dios que esta potestad del aire, que es real, que es tremenda, se llama Satanás, se llama diablo, como usted le quiera llamar. Oiga, ese espíritu que está operando, gobernando a la gente de la tierra, bendito sea Dios, que ya no opera en nosotros. Por eso el espíritu, oiga, de pecado y de muerte ya no tiene absolutamente ninguna autoridad sobre nosotros. Yo no sé cuántos pueden decir amén ahí en sus casas donde están, pero yo estaría feliz. Yo estaría feliz porque la Biblia dice que ahora Dios nos dio vida, y aunque estábamos muertos en delitos y pecados, y aunque había un príncipe de la potestad del aire que gobierna, que opera sobre los hijos que no tienen a Cristo, la Escritura dice, mi amado hermano, que Él nos liberó de todo ello. Así que, ¿cómo no agradecer a Dios ese Espíritu Santo de vida que ha puesto en nosotros? ¿Cómo no agradecer a Dios? Porque la palabra de Dios hoy nos revela, mis amados hermanos, la realidad gloriosa que hoy nos toca vivir. Tenemos autoridad sobre el pecado, tenemos autoridad sobre la muerte, porque hoy nos gobierna el espíritu de vida, la ley del espíritu de vida, y esa ley del espíritu de vida nos llevará de abundancia en abundancia. Si usted lo cree, diga amén en el nombre poderoso de Jesús. Pero va un poco más. La Escritura dice, unos versículos más adelante, dice que ese espíritu, esa potestad en el aire, dice que opera en esos hijos, entre los cuales, dice el versículo 3, también nosotros vivimos en otro tiempo. Y oiga, ese espíritu lo que hace, esa potestad, ese principado, lo que hace con la ley del espíritu de muerte, oiga, y de pecado, la Escritura dice que lo que hace es esto. Mira lo que hace, léalo conmigo ahí en su casa. Dice, entre los cuales también vosotros en otro tiempo vivisteis haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y eras por naturaleza hijos de ira, pero Dios, dice, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
Aún estando nosotros muertos en pecados, dice acá la Biblia, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y a mí me encantó el versículo 6, porque miren lo que dice: y juntamente con Cristo nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que yo pensaba, bendito sea Dios, no necesito morir para estar por la fe, hermano amado, resucitado. No necesito morir para estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque para Dios nosotros, oiga, desde el momento en que creímos y fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios, desde ese momento Él, hermano, nos resucitó. Alabado sea el Señor por el bautismo de agua y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y la Biblia dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, dice. Y dice de una vez, y esto no es de vosotros. Esto, dice la Biblia, es un regalo de Dios. El espíritu de vida que está en ti y el espíritu de vida que está en mí está haciendo un trabajo excelente. Ahora ya no nos gobierna más ese espiritito, esa potestad, ese espíritu que pulula por los aires. Ahora nos gobierna el Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu Santo de Dios te llevará a buen puerto. Ese Espíritu Santo de Dios te tomó, te selló, y oiga, va a estar en todo el proceso, aún en la resurrección de los muertos. Si es que llegas a morir, ese Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, que mora en ti, dice la Biblia, Él te levantará de los muertos, así como a Cristo Jesús vivificará tu cuerpo mortal. Y oiga, ese espíritu que mora en nosotros nos dará una vida gloriosa en abundancia. Hoy más que nunca necesitamos entender que estamos bajo la ley del espíritu de vida en Cristo. Que no hay absolutamente nada que el enemigo, esa potestad que la Biblia menciona en Efesios capítulo 2, que está gobernando el mundo, pueda hacer para conmigo. Por eso es que la Biblia dice, resistan al diablo y de vosotros huirá. Porque oiga, él, como antes éramos de él, vuelve constantemente para ver si puede gobernarte. Pero la Escritura dice que la ley del espíritu de vida que está en mí ha desechado la ley satánica, la ley diabólica, hermano, para poder, por el poder de Cristo, resistir el día malo. Por eso la Biblia habla de que caminemos conforme al Espíritu. Significa eso que tenemos autoridad. Significa eso que la ley del pecado no tiene más autoridad sobre nosotros, porque es la ley del Espíritu el que nos está gobernando. Significa que antes, oiga, éramos esclavos, dice la Biblia. Quiero que lo busque, por favor, versículo 15 del capítulo 8 del libro de Romanos. Miren lo que dice. La Escritura dice, pues no habéis, versículo 15, recibido el espíritu de esclavitud. Hay un espíritu de esclavitud. Ese espíritu de esclavitud lo gobierna la ley, oiga, del pecado y de la muerte. No, momento. Usted no ha recibido ese espíritu. Usted, dice acá, no ha recibido un espíritu de esclavitud, porque ¿qué es lo que hace esa ley de la muerte? Dice acá, para interpretarlo, que el que está esclavo de ese espíritu de esclavitud, dice que está viviendo en temor, dice. Léalo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, pero miren lo que sí recibimos. Sino que habéis recibido el Espíritu Santo de adopción.
Así que desde el momento en que creímos, nosotros fuimos sellados y hemos recibido, hermano, el espíritu de adopción de parte de Dios. Y la Biblia dice que los que hemos recibido el Espíritu Santo que nos ha adoptado, nos hace hoy clamar a Dios y nos hace decirle, Abba Padre. A ver, repita conmigo, y les hace decir a aquellos que fueron adoptados por el Espíritu de Cristo en ellos claman adentro de ellos, Abba Padre. Padrecito significa eso. Padre amado, oiga, amorosamente, papacito, como usted le quiera llamar, el Dios del cielo, hermano, le ha dicho, yo te he hecho mi hijo, yo te he adoptado por el Espíritu de vida que está en ti y te he cambiado. La ley de la muerte, oiga, y del pecado no te va a gobernar más, sino que ahora te va a gobernar la ley del Espíritu de vida en el nombre poderoso de Jesús. Dale palmas, si usted quiere darle palmas esta noche al Señor. Dígale, Señor, gracias, porque yo sé, Señor, que el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de vida que me ha sacado de la potestad de los aires que antes gobernaban mi vida para llevarme al pecado. La Escritura dice que ese espíritu de adopción nos hace clamar a Abba Padre. Y la verdad es que cuando uno profundiza lo que el Espíritu Santo de Dios hace en uno dice, wow, tremendo, hemos entendido poco al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos quiere ayudar, el Espíritu Santo nos quiere socorrer, el Espíritu Santo nos quiere hacer entender que Él es un espíritu de vida, no un espíritu de muerte, que Él es un espíritu que vivifica, que transforma, que cambia, que hace nuevas las cosas para la gloria y la honra del Señor. Pero somos nosotros los que definitivamente tenemos autoridad para decirle al espíritu de muerte y de pecado, tú no me gobiernas más. La Escritura dice que si vivimos conforme a la carne, moriremos, dice. Versículo 12. Pero si vivimos conforme al Espíritu, entonces tendremos autoridad, porque no es que nos convertimos y ya somos todos espirituales. No, no. Hay batallas en la carne. La carne quiere gobernar. Nuestra mente tenemos que estar renovando constantemente, porque nuestra mente constantemente nos quiere llevar a la vida vieja. Se asocian nuestros pensamientos, oiga, con la carne, que le gusta el deleite, que le gusta el pecado, y constantemente nos quiere llevar, pero no significa de que no sea así. Son las batallas de todos los cristianos. La ley del pecado y de la muerte quiere jalarte constantemente a que vivas con miedos, a que vivas con temores, a que vivas odiando, a que vivas con rencores, a que vivas con maledicencias que antes tenías, con pecado que antes tenías. Mas la Biblia dice, oiga esto por favor, que si vivimos en la carne vamos a morir, así por el Espíritu, dice acá. Y acá quiero ir finalizando. Hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Así que el Espíritu de Dios me dejó por unos minutos detenido en ese versículo que estoy leyendo, versículo 13, y me encantó ese versículo. Porque ese versículo a mí me enseña que yo tengo autoridad. Hay gente que ora todos los días, Señor, por favor, sácamelo. No, no, sácamelo. La bronca que tengo, Señor, sácamela. No, el Señor dice acá que por el Espíritu Santo de Dios, versículo 13, tienes que hacer morir las obras que te están, oiga, esclavizando, las obras de la carne. Y el versículo dice que si por el Espíritu Santo de Dios haces morir las obras de tu carne, entonces dice, viviréis.
No sé cuántos dicen amén esta noche, pero yo estoy más que feliz por esta serie de mensajes que el Espíritu Santo de Dios me ha dado. Y no sabe lo que van a hacer las primicias del Espíritu. Ahora estamos hablando del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios me está enseñando después de 40 años casi de ministerio, 35 acá y otros cuantos en California, en Chicago, en Ecuador, donde hemos sido pastores. Y cada día que pasa yo viendo que sé menos y que debo de profundizar y que debo de crecer y que debo de enseñarles a ustedes en esta pandemia a depender del espíritu de vida y no a depender del espíritu de muerte que camina afuera. No podemos estar llenos de miedos y de temores. Tenemos que depender de lo que el Espíritu Santo de Dios dice, y el Espíritu Santo me está diciendo por el Espíritu, Roy, haz morir tu carne y vivirás. Haz morir tu carne y vivirás. Y dice el versículo 14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, dice, son hijos de Dios. Él es una hija de Dios. Pastor, pero usted no sabe las batallas en mi carne que tengo. Sí, todos tenemos. Pastor, pero usted no sabe las luchas, los momentos complicados, la ley de la carne, la ley del pecado y de la muerte a veces vienen sobre mí. Sí, es verdad, a todos nos agarran tiempos difíciles de depresión, de momentos difíciles de no llegar, hermano, a los objetivos y a las metas espirituales que tenemos. Pero oiga, tengo un mensaje de Dios para su vida. El Señor lo ha escogido como hijo de Él, y el Espíritu de Dios está en usted, y el Espíritu de Dios que está en usted lo guiará a toda verdad. Oh, yo daba gracias a Dios en esta mañana mientras hacía mi devocional y estudiaba la palabra, y en esta tarde mientras orábamos con mi esposa le decíamos: Señor, gracias porque el Espíritu de vida que está en nosotros en medio de esta pandemia, en medio de estas luchas, en medio de estos momentos difíciles, en medio de estos momentos de prueba, en medio de estos momentos donde la carne a veces, hermanos, se reniega, yo tengo autoridad y tengo poder por el Espíritu de Dios de yo hacer morir los deseos de mi carne. No sé cuántos me están entendiendo esta noche, pero el poder de Dios que está en ti no es un espíritu de esclavitud, sino que el poder de Dios que está en ti es el Espíritu Santo de Dios que te ha adoptado para que clames en medio de este tiempo complicado y en medio de este tiempo difícil, en vez de estar renegando, en vez de estar metiéndonos a que la ley, hermano, que antes nos gobernaba, nos gobierne. En vez de eso, yo voy a hacer morir por el Espíritu mis deseos naturales, mis deseos carnales, y voy a declarar que no soy más esclavo del espíritu de esclavitud, sino que ahora dentro de mí el Espíritu de Dios, mi amado hermano, me ha dado su espíritu de adopción para que dentro de mí clame: Abba, Padre. Padre, ayúdame. Padre, socórreme. Padre, auxíliame por el poder de Jesucristo. Que este tiempo sea un tiempo glorioso de reflexión en el nombre de Jesús, y tú puedas entender desde el Abba, Padre, el espíritu de adopción que está en ti, que tienes un poder tremendamente increíble. Yo finalizo diciendo que los deseos de la carne, versículo 5 del capítulo 8, porque los deseos de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que piensas todos los días? ¿Qué es lo que te gobierna? Dice acá literalmente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo de Dios, en las cosas del Espíritu. Ahora, yo finalizo con el versículo 6. Quiero finalizar preguntándote: ¿en qué te estás ocupando tú? Porque la Biblia dice, y con eso estamos finalizando,
que el que se ocupa, lo dice literalmente el versículo 6, porque el que se ocupa de la carne, oiga eso, porque el ocuparse de la carne, dice acá literalmente, es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Esta noche reflexionemos. ¿Qué ley te gobierna? Yo soy libre, pastor. A mí ninguna ley me gobierna. No, si tiene que gobernarte una ley. Tú no eres, hermano, no has sido libre de la ley del pecado y de la muerte para hacer lo que quieras. Si la ley del espíritu de vida te gobierna, entonces el espíritu de vida que está en ti te dará autoridad en el nombre de Jesús. Y el espíritu de vida que está en ti no te dejará en paz. Te vas a ocupar del espíritu y ese ocuparte del espíritu producirá vida y ese ocuparte del espíritu producirá paz. Yo finalizo. ¿Cuántas veces he aconsejado en 35 años? Miles de veces. Y cada vez que la gente viene sin paz y cada vez que la gente viene, hermano, con un espíritu de muerte, cristianos estoy hablando, lo primero que yo les pregunto es, ¿cuánto tiempo te ocupas del espíritu? Porque si están con crisis, si están con problemas, si están con dramas, y la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo te ocupas de tener comunión, de tener relación con el Espíritu Santo? ¿Se recuerdan el primer mensaje? El Espíritu de Dios nos anhela. Pero si no te ocupas de él, claro que no tendrás paz. Claro que no tendrás una vida en abundancia, porque ocuparte de la carne, dejar que tu carne te gobierne, dice acá, producirá muerte. Porque los designios de la carne, dice versículo 7, son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, y ahí finalizamos, no vivimos según la carne, escuche esto, sino que vivimos según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice acá, no es de él. Y concluyo. Pero si Cristo está en vosotros, ¿en cuántos está Cristo? Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu Santo vive. El Espíritu, perdón, ahí está con minúscula. Mas el Espíritu suyo vive a causa de la justicia de Dios. Yo quiero finalizar esta noche, esta reflexión. Recuérdese, estamos dando toda una serie acerca del Espíritu Santo de Dios porque queremos que profundices lo que el Espíritu de Dios hace sobre tu vida. Que el espíritu de vida que está en ti te haga esta noche, después de la administración preciosa de la Santa Cena, orar juntamente con su pastor y decirle, Señor, gracias, porque la ley del espíritu de vida me libró de la ley del pecado y de la ley de la muerte.